el diablo echado, por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Adán y Eva, tentados por el diablo, cayeron en pecado. Somos sus hijos, nacidos perdidos, necesitamos fe en nuestro Señor. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, fe engendrado, el bebé perdonado, el diablo derrotado por el poder del Señor. Con su palabra, legado con el agua, el Espíritu entrado, el diablo echado, por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Cristo nos ha mandado que todas las naciones sean bautizadas, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo Jesús. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el bebé rescatado, mira el milagro, Jesús ahora mora en este niño de hoy. Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Sean bienvenidos a esta lección número 12 del estudio de Apocalipsis. Esto quiere decir que llevamos también 12 semanas estudiando este mensaje de salvación y es una bendición estar aquí de nuevo con el estudio del mensaje a la Odisea. Es también muy interesante que esta es la última carta de la primera visión. Apocalipsis tiene 7 visiones, entonces al terminar esta visión de esta carta, pues esto quiere decir de que la próxima clase vamos a hablar o a empezar a ver la segunda visión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Santo, tú que eres el verdadero Dios, fuente de toda verdad, damos gracias por bendecirnos, por darnos tu palabra, por fortalecer nuestras vidas, por perdonar nuestros pecados. Tú conoces, Señor, cómo te ofendemos en pensamientos, palabras y obras, y gracias porque crucificaste todos nuestros pecados en la cruz donde Cristo murió, porque en la vida perfecta de Cristo nos has redimido, y sobre todo gracias por ese amor y misericordia que has mostrado para con nosotros. Bendícenos, Padre de amor, en la lección para esta noche, que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sean bienvenidos de nuevo a este mensaje de la carta a la Odisea. Es una bendición seguir creciendo en la fe y sobre todo con esta esperanza de la vida eterna. Lo que realmente nos enseña la palabra de hoy, y es muy interesante que nosotros podamos ver que esta es la última, como lo estamos señalando aquí, es la última iglesia a la cual escribe el mismo Jesús. Colosas no está lejos de la Odisea. Y es muy interesante que cuando estamos estudiando o leyendo la carta a los colosenses, nos sorprende ver de que Pablo había escrito una carta a la Odisea.
¿Por qué esa carta no hace parte de los 66 libros que tenemos de la Escritura o los libros del Nuevo Testamento? Es ahí donde vemos que no todo lo que escribieron los hombres sagrados fue inspirado por Dios. Es decir, ellos escribieron muchas cosas, pero la información que Dios dijo que apareciera en la Biblia que tenemos hoy en día, el mensaje que tenemos hoy en día, es la necesaria y la suficiente para nuestra salvación. Nos dice Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también sea, o la lea en la iglesia a los laudinenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Veamos la última parte de este versículo, que también ellos, los colosenses, leyeran la carta que Pablo había escrito a los de Laodicea. Pero otra vez, no tenemos esa carta hoy en día. Eso quiere decir de que no fue inspirada por Dios, porque si hubiera sido inspirada por Dios, pues la tuviéramos aquí. Pero es muy importante cómo encontramos también otra verdad. Y la verdad grande que encontramos es cómo el Espíritu Santo preserva su palabra. Y es lo que hemos estado viendo en todo este estudio de Apocalipsis. Cómo vemos que la carta a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y esta última de Laodicea es claramente la inspiración verbal. Como hemos visto que Dios, hablando específicamente de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, inspiró esto para que ellos pudieran tener el mensaje, los de la Odisea o los de todas esas iglesias, y nosotros hoy, que también estamos beneficiados. Es muy claro, ese mensaje escribe al ángel. Y ese mensaje que vamos a leer sobre la Odisea, pues es muy interesante que lo podamos aplicar a nuestra congregación, también a nosotros que somos iglesia, porque este mensaje viene de aquel que dice: he aquí el amén. Esta palabra amén es una palabra hebrea, y esta palabra hebrea pues se deriva de la palabra verdad. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando estamos leyendo Isaías en el capítulo 65, versículo 16, el cual nos dice que Dios de verdad, o sea, Dios se identifica como ese Dios de verdad. Literalmente podemos traducir este versículo de Isaías como el Dios del amén. También vemos en el Nuevo Testamento cómo Jesús muestra de que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces conectémonos aquí, que si la palabra amén significa verdad, Jesús es ese amén, es esa verdad. Eso lo podemos leer en Juan 14:6, que es un verso muy conocido por nosotros. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que este mensaje es auténtico. Y no solamente este mensaje es auténtico, es un mensaje que está comunicando la verdad a su pueblo, a los creyentes, a todos los creyentes de todas las épocas, hasta que Jesús venga por segunda vez. Por eso, cuando estamos hablando de qué es el amén, de qué es la verdad, ¿qué vamos a encontrar como común denominador? Que todas sus acciones, todas sus palabras coinciden con lo que Él dice. Por eso está muy conectado cuando Él dice, aquí el amén, que ya sabemos que significa verdad, o el Dios de verdad. También habla del testigo fiel y verdadero. Y es interesante cómo encontramos la veracidad de un testigo. Y luego habla del principio de la creación de Dios. Aquí es muy interesante cómo en la traducción del Nuevo Mundo, que es la que usan los testigos de Jehová, la cual nosotros no podemos usar ni para leer ni para extraer doctrina, porque esa traducción del Nuevo Mundo simplemente está diseñada para
mostrar que Jesús no es Dios, y aquí vemos un ejemplo. ¿Cómo traducen ellos? Ellos no lo traducen como el principio de la creación, ellos lo traducen como el soberano de la creación. ¿Y por qué lo traducen como el soberano de la creación de Dios? Porque ellos dicen que Jesús es una criatura, que es una de las primeras cosas que Dios creó, y por eso Jesús no es Dios. Entonces, cuando ellos ponen que el soberano de la creación, están dando esa idea de que Jesús no es Dios, de que Jesús no es el creador. Y es ahí donde necesitamos checar varias cosas que nos enseña la Biblia. Porque usted y yo sabemos lo que nos dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, donde nos dice que el verbo es Dios, y ese verbo es Jesús, por quien todas las cosas fueron creadas. Entonces nosotros no podemos afirmar de que Jesús fue la primera criatura de la creación, porque cada vez que nosotros estudiamos y el segundo mandamiento, o por eso somos confesionales, estudiamos lo que nos enseña los artículos del credo, el primer artículo, el segundo artículo, y centrándonos en el segundo artículo que habla de Jesucristo, aprendemos que Jesús tiene atributos divinos, tiene nombres divinos. Entonces, Jesús es eterno. No podemos decir que fue el primero de la creación. Eso nos lo enseña todo el contexto de la Biblia. Lo que realmente vemos aquí en estos versículos, estamos viendo que Jesús es Dios. Él es el principio de la creación. Podemos usar la palabra soberano si está por encima de todo, sí, está bien, pero no explicando como lo explican los testigos de Jehová, diciendo que Jesús no es Dios. Esto es una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto es un pecado contra el segundo mandamiento. ¿Y por qué es pecado contra el segundo mandamiento? Porque Dios manifiesta su nombre en la palabra. Entonces nos muestra que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y podemos ver cómo en el Nuevo Testamento se muestra muy bien los atributos de cada uno, también en el Antiguo. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento no hay problemas con la doctrina de la Trinidad. Moisés escribió muy bien: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y podemos ver en los primeros 3 versículos de Génesis capítulo 1 al Dios creando, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hace pocos días que celebramos la Trinidad, pues encontramos cómo Isaías vio esta visión, y al ver a Jehová de los ejércitos, 3 veces escuchó que los serafines cantaban santo, 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 o sea, adorando a estas 3 personas, que es un solo Dios verdadero. Es verdad que la palabra Trinidad no está en las Escrituras, pero es un término que usamos como iglesia para poder mostrar quién es el verdadero Dios, quién es aquel. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. ¿Y por qué son 3 personas distintas? Porque tienen atributos divinos, atributos de Dios, cosa que no podemos negar. Entonces, si usted, un testigo de Jehová, toca la puerta de su casa y va a usar este versículo para enseñarle a usted y decirle que Jesús es el primer criatura creada, pues no tienes que ir a otros textos, porque este mismo versículo muestra que Jesús es Dios. El amén, ya sabemos que el amén significa el Dios de verdad, como lo dice Isaías. El testigo fiel y verdadero quiere decir de que no cambia su palabra. Y si dice fiel y verdadero, pues el mismo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también pues la Biblia nos enseña en todo su contexto que Jesús es el creador. Y hoy damos gracias a Él de que nosotros confiamos, creemos en el Dios Trino. Y aquí vamos a ver el problema que tenían los de la Odisea. Los versos del 15 al 17 nos dice que yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué pasaba con los de la Odisea? Ellos se sentían contentos, se sentían muy seguros, porque aquí vemos en estos versículos de que ellos que decían, yo soy rico, y no está hablando de la riqueza espiritual, está hablando de la riqueza material. Cuando estamos aprendiendo de qué era la Odisea, nos damos cuenta que era una ciudad con una economía muy fuerte. Es más, allí estaba como el banco de los romanos, estaba lo que nosotros decimos que es el banco del Estado. Ellos tenían los romanos tenían allí el banco, o sea que tenían el oro allá. Y por lo tanto, la Odisea vivía muy bien, no solamente del oro, sino también de la ropa. Vendían de las mejores ropas. Ellos tenían un buen estatus económico. Pero ¿qué estaba pasando con ellos? Es que ellos, y es lo que pasa con las cosas materiales, recordemos que tener cosas materiales no es pecado, es lo que nosotros permitimos que las cosas materiales hagan en nuestras vidas, porque muchas veces ponemos las cosas materiales por encima de Dios, por encima del que ha creado aún esas cosas materiales. Entonces aquí vemos un pecado contra el primer mandamiento. ¿En quién estamos confiando? Y eso pasa con las iglesias que llamamos del evangelio social. Es muy gracioso cuando yo hago estas comparaciones, y las hago en muchas clases porque es lo que vemos. Muchos salen corriendo de la iglesia romana y dicen de que el papa es muy rico, que los curas o los sacerdotes son muy ricos, la iglesia es muy rica y hay que ayudar a otros. Pero llegan a una iglesia reformada o evangélica y lo que escuchan es cómo usted y yo podemos hacernos ricos, sembrando, diezmando, haciendo promesas a Dios. Entonces esto trae una torpeza muy grande, un problema muy grande espiritual. Entonces aquí vemos de que eso los llevó a que ellos fueran tibios. Jesús usa muy bien la figura. Parece que cerca de ese lugar había unos termales, que si usted tomara esa agua que era tibia, lo que hacía era darte vómito. Y Jesús está usando esos termales o esa analogía, como muchos pueden decirlo, para mostrar eso. Si yo tomo agua que está tibia, pues mi cuerpo va a querer vomitarla. Pero el punto aquí también es importante, que nosotros necesitamos entender bien esa palabra tibio, que significa que está ligeramente caliente, y en el contexto no significa que esa congregación de la Odisea estuviese en medio del camino entre lo frío y lo caliente, sino que lo que está mostrando Jesús con estas palabras es que su fe, a causa de las cosas materiales, está disminuyendo. Y eso es una buena pregunta para nosotros. Si nosotros creemos que Dios no nos está bendiciendo como nosotros creemos que nos tiene que bendecir en este mundo, lo más posible es que nuestra fe está disminuyendo, nuestra fe va cuesta abajo, y es ahí donde empezamos a tener una decadencia espiritual. Jesús dijo muy bien que, y eso lo leemos en Lucas, en el capítulo 18, versículo 25, que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Pero ¿por qué? Porque se pone la confianza en las cosas materiales, porque se pone la confianza en lo que Dios ha dado. Entonces aquí nos damos cuenta de que el pastor de la Odisea estaba sencillamente predicándole a su iglesia el evangelio social. Y aquí vemos un poco de la manera en que Dios
usa la ley. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En otras palabras, ¿qué le está diciendo Jesús a esta iglesia? La riqueza material ante mí no vale. Están pobres espiritualmente. Y cuidemos eso. Cuidemos la doctrina sana. Y muchos dicen que la doctrina sana simplemente es porque se habla de la Trinidad y ya, no. Hay que ver qué es lo que hay detrás de cada enseñanza. Y hay muchas iglesias que creen en el Dios Trino, pero su predicación es el evangelio social. Hay que cuidarnos de eso. Hay que tener mucho cuidado con estos temas. Por eso Jesús les aconseja a ellos, porque como ustedes ya saben, ellos usaban muy bien el oro, eran ricos en esto, tenían una ropa muy fina, una manufactura de colirio especial, es una tela muy especial. Y aquí vemos un estilo literario que el mismo Dios usa, el sarcasmo divino. Y eso está muy vinculado con la ley. Este sarcasmo divino pues está mostrando esa autosuficiencia material que tenían los laudinenses, que de nada les estaba sirviendo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces Jesús les está mostrando a ellos que por muchas riquezas materiales que ellos tengan, hay algo que es más importante. Cuando habla que de mí compres el oro refinado, está hablando del evangelio. Pero Jesús no les está diciendo de que hay que comprar el evangelio. Él no está diciendo eso. Recuerden que aquí está usando un estilo literario del sarcasmo divino. Jesús les está mostrando, inviertan lo que tienen en lo que es importante, en lo que es verdadero, el evangelio. Por esto, vemos que los versículos 19 y 20 que nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pues en Hebreos capítulo 12, verso 6, vemos esas mismas palabras, que el Señor a quien ama disciplina. Y damos gracias porque es en amor que Él lo hace por nosotros. Esta iglesia de la Odisea es igual a nuestras congregaciones, la mayoría de nuestras congregaciones que no estamos sufriendo las persecuciones que sufrieron las otras iglesias. No están sufriendo las persecuciones a la falsa doctrina. La falsa doctrina existe, pero yo espero que en nuestras congregaciones no estemos predicando la falsa doctrina. Y Él estaba llamándolos al arrepentimiento, es decir, que dejaran de ser tan negligentes en su prosperidad material y que ellos en verdad necesitaban volver al evangelio. Este versículo 20 es muy mal usado por aquellos que creen que uno llega a la fe por la decisión o el decisionismo. Cuando dice: si alguno oye mi voz, si abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchos usan este versículo para hablar de la conversión en el sentido de que yo acepté al Señor, yo recibí al Señor. Pero Jesús no está hablando acerca de eso. Este versículo sí habla de la conversión, pero de la conversión de traernos al evangelio. ¿Qué es el mayor tesoro? ¿Qué es lo que ha hecho que nosotros estemos aquí? El poder del evangelio. Entonces, toda esta figura que usa Jesús es la bendición de la palabra que nosotros estamos disfrutando, como tenemos una bella pintura del amor de Cristo aquí, como esa fe salvadora no es una decisión nuestra, sino que es la puerta del Redentor. Por el Espíritu Santo hizo grandes cosas en usted y en mí,
pues por medio de la ley nos mostró nuestro pecado, mostró que el arrepentimiento era importante. Ahora vemos cómo somos perdonados. Somos perdonados por lo que Cristo hizo. Y ahí es donde encontramos la bendición. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje poderoso del Evangelio es nuestra riqueza. Como es nuestra riqueza, Él nos tiene esta promesa que vamos a estar en el cielo sentados en su trono, al lado de Él, al lado del Padre Celestial, al lado del Espíritu Santo, que también es Dios. Y hoy damos gracias de que estamos escuchando y que hemos oído todos estos mensajes a estas iglesias, en las cuales nos han enseñado lo importante de estar conectados con la palabra, lo importante de estar conectados con la Escritura. Y es ahí donde nosotros esforcémonos y dejemos que el Espíritu Santo nos haga ricos espiritualmente. Y esa riqueza viene ¿de dónde? Viene del Evangelio, viene del poder de la palabra. Muy bien, vamos a saludar a los hermanos que se han conectado. Alexandra, acá en Medellín, saludos a la mamá. También tenemos a Lester, a Nicaragua, nuestro sembrador, a Vanessa Cajas. Igualmente a Miriam Palacio, aquí en el municipio de Bello, Gardenia, en el municipio de Bello, a Yoli Vargas en Casanare, a Ingris en Chigorodó, aquí en Antioquia. Saludos a Ramiro y también a tu hijo Sebastián y a los hermanos allá. Ahora recibamos la bendición que viene de parte de Dios. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.